Bien, el budismo es una de las religiones más practicadas en el mundo, con 400 millones de seguidores. Ha dejado una marca indeleble en el mundo y las imágenes de Buda son muy familiares, al menos en Occidente. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos quién era y qué dijo Buda? Bueno, en este caso voy a intentar explicar una breve biografía sobre quién fue y luego en otros videos voy a intentar diseccionar un poco de su filosofía de vida. En el contexto en el que vivió Buda hace 2500 años, estaba marcado por la creencia del renacimiento espiritual, que era a través del sufrimiento. En ese tiempo, los jóvenes que estaban desilusionados a menudo se iban a los bosques y dejaban sus hogares en su búsqueda de la iluminación. Entonces el primer acto revolucionario de Buda fue practicar ese estilo de vida y luego decir que era una idea disparatada. Porque tras 6 años de práctica sobre esta rígida disciplina, su cuerpo llegó a un estado de fragilidad extrema. Buda comenzó a sentir intensos dolores en el cuerpo al grado de llegar a caer inconsciente, ya que literalmente su cuerpo se había consumido y lo único que quedaban eran sus huesos tambaleantes. Entonces, después de lograr recuperarse de eso, llegó a la conclusión de que la única manera de realmente encontrar la iluminación era encontrar un equilibrio entre lo que supone el ascetismo extremo y la búsqueda sensual moderada. Los compañeros con los que estaba lo tacharon de renegado, así que lo que tuvo que hacer Buda fue irse de ahí y continuar la búsqueda de la iluminación solo. Hasta que llegó el día en que se sentó bajo una higuera sagrada, luego más tarde llamada el árbol de la sabiduría y de la inspiración. Y claro, olvido mencionar que de hecho el nombre de Buda pues no era Buda, de hecho Buda significa el iluminado, entonces cualquiera puede llamarse a sí mismo Buda, pero pues claro, hay una serie de pautas que te pueden dar ese título de Buda, ¿no? Entonces, ¿cuál era el nombre real de Buda? Pues Siddhartha Gautama. De hecho, si quieren saber un poco más al respecto sobre la vida de Siddhartha, pueden orientarse a través de esta novela inspirada en su biografía. No es exactamente su vida, pero está inspirada en, que es de Hermann Hesse, que se llama pues Siddhartha. Pero pues pueden darse una idea más o menos sobre cuál es la perspectiva o cuál es la filosofía de vida sobre el budismo. Está muy buena, entonces la literatura de Hermann Hesse yo la recomiendo al ser una literatura de formación. Así que continuando, al sentarse Gautama bajo la higuera, decidió que no se iba a levantar hasta recibir la luz espiritual. Por lo que un día, cerca de la madrugada, cayó en trance, durante el cual afirmó haber visto una especie de claridad radiante y toda la intrincada cadena de las causas y los efectos que regulan esta calamidad llamada vida. Entonces rápidamente fue a buscar a sus amigos los ermitaños, los cuales lo echaron de su grupo tachándolo de renegado para poder darles esta noticia. Ellos seguían pasando hambre en uno de los parques locales de su comunidad. Al verlo llegar, los ermitaños se dijeron: no demostraremos respeto ninguno a este renegado, pero conforme Buda se iba acercando, todos se levantaron y le llamaron hermano. Luego Gautama dijo un sermón, probablemente uno de los sermones más emocionantes que se hayan pronunciado, junto con el Sermón del Monte. Porque, por ejemplo, igual que Jesús, Buda también presentaba una nueva manera de vivir. Toda esta clase de cosas en ese momento y en el contexto histórico en el que la gente vivía, todo esto estaba volviendo a ser algo revolucionario, que fueron una de las primeras religiones que comenzaron a formarse en aquel tiempo. Que luego más tarde también vinieron las corrientes helenísticas como el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, el neoplatonismo, luego el cristianismo y luego otro tipo de corrientes, de las cuales más tarde voy a hablar también. Porque quiero hacer una especie de videoensayo sobre la formación de las religiones y sobre cómo las religiones no necesariamente tienen como tótem, vamos a ponerlo así, a un dios, sino que, por ejemplo, el budismo es una religión no teísta, es decir, no hay una divinidad de por medio. Entonces, ocasionalmente nosotros pensamos que las religiones empiezan a partir de los dioses, pero no necesariamente. Cada una de las cosas que surgen en su momento son una respuesta a lo que está ocurriendo. El caso es que el sermón que menciona Buda, al igual que el sermón que menciona Jesús, ambos son un concepto de la vida parecidos, pero pues ambos están basados en creencias totalmente diferentes. Porque el sermón de Buda es pesimista. Empezaba con el supuesto de que la vida comúnmente, como la vivimos, es todo sufrimiento. El descubrimiento que hizo Buda debajo de aquel árbol de la sabiduría fue que la causa del sufrimiento es la ignorancia. Vivimos en un perpetuo anhelo de dar satisfacciones a algo que llamamos el propio yo, que es el ego. Ha de entenderse que el ego, como se entiende en Occidente y en Oriente, pues son diferentes. Entonces luego voy a hacer una explicación sobre qué es el ego,
Pero pues en términos simples es abandonar estas ilusiones, los ignorantes anhelos que van unidos, tales como satisfacer las pasiones, tales como satisfacer una vida futura, el éxito en la vida. Debemos aprender liberando nuestras mentes de creencias supersticiosas, disciplinando nuestras voluntades y entregándonos a dos cosas, al amor y a la humildad. Hay que aprender a entregarnos al mundo y a ser una parte de él. Y para Buda en esto radica la verdadera paz y el verdadero amor. Seguramente ya han escuchado antes este término porque este ideal es llamado nirvana, que es el estado donde existe una paz sublime pero no sobrenatural. Es una paz que no se adquiere con la comprensión, sino que la paz resulta de la comprensión. Buda se esforzó en encontrar un camino que liberara a los mortales de sus miserias y los encaminara a un estado mayor de espiritualidad. Todas una de las cosas que mencioné en este video hasta ahorita las saqué de este libro de biografías, y pues entre las biografías que venían pues era la de Buda. Menciona sus 8 caminos de salvación, que están muy padres, que los subrayé aquí con azul. Y se los voy a ir mencionando lentamente, así que pues tómense el tiempo de poder escucharlos. Así que el primero es: bienaventurados aquellos que saben y cuya sabiduría está exenta de engaños y supersticiones. Ahora sí que cada quien haga una interpretación de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su pasado, de acuerdo a su contexto, sobre qué es lo que le resuena en cada una de las frases que Buda menciona. Porque es muy fácil comenzar a dar interpretaciones por los demás, pero una de las pautas que hace Buda antes de morir es que cada uno debe escoger su propio camino, cada uno debe formarlo, cada uno debe interpretar las cosas para sí mismos. La siguiente es: bienaventurados aquellos que explican lo que saben de una manera amable, abierta y verdadera. Bienaventurados aquellos cuya conducta es pacífica, honesta y pura. Bienaventurados aquellos que ganan su vida sin hacer daño ni poner en peligro a ningún ser viviente. Bienaventurados los pacíficos que han arrojado de sí la mala voluntad, el orgullo y la jactancia, y en su lugar sitúan al amor y la piedad y la comprensión. Bienaventurados aquellos que dirigen sus mejores esfuerzos al disciplinarse y a lograr el dominio de sí mismos. Bienaventurados sin límite aquellos que por estos medios se encuentran libres de las limitaciones del egotismo. ¿Les suena familiar el término egotismo a nuestro mundo contemporáneo mediado por el capitalismo y sus ideas irracionales sobre el individualismo liberal? Está pasando un helicóptero encima de mi casa. Siempre siento que un día se va a caer y se va a estrellar encima de mi techo y voy a valer madre. Bueno, el último aforismo: y finalmente, bienaventurados aquellos que gozan contemplando lo profundo y realmente verdadero de este mundo y la existencia que en él llevamos. Aunque Buda nunca habló de Dios, Buda creía que todo acto bueno trae consigo una recompensa y todo acto malo trae consigo un castigo. Otra causa del éxito del budismo es la tolerancia que tiene. No existen dogmas budistas y por lo tanto ningún budista persiguió jamás a un hereje. Al volver la vista a los siglos anteriores podemos ver que está lleno de guerras, de violencia y de fanatismo. Y lo que más sorprende que en todo eso, lo que hizo Buda fue hacer un llamamiento sereno de retomar la razón y la experiencia de cada uno. De acuerdo con Buda, no solo debemos trabajar para nuestra propia salvación, sino que también debemos forjarnos nuestra propia doctrina, que es lo que les decía anteriormente. Cada una de esas cosas que yo les acabo de leer, interprétenlas como crean necesario, porque cada uno tiene un camino. No pregunten por dónde deben ir, más bien busquen experimentar hacia dónde van, o más bien por dónde están yendo. Y hay algo bien interesante que también les quiero leer, que Buda también dijo, que fue entre las últimas palabras mientras estuvo en vida: no creas nada porque te enseñen el testimonio escrito de algún viejo sabio, dijo. No creas nada porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Aquello que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que después de una ardua investigación resulte conforme con tu razón,
y conduzca a tu propio bien y al de todos los demás seres vivientes, aquello considéralo verdad y vive de acuerdo a ello. Dijo cosas que ningún hombre o mujer pueden ignorar después de 2500 años de agitada charlatanería acerca de la fuente de la sabiduría. Así que si quieren más videos sobre el budismo, pues denle like a este video y así sabré si les gustó el tema. Y pues en los demás videos voy a comenzar a desarrollar la filosofía de vida que hizo Siddhartha Gautama. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.